Buenas tardes, les saluda Karen Chacón, soy parte del equipo de innovación educativa y desarrollo docente. Sean bienvenidos a esta edición de Viernes de Innovación Educativa del mes de junio. Es un placer contar con la presencia de cada uno de ustedes. En esta ocasión tenemos como invitado al máster Juan Carlos Almendares, docente de la Facultad de Posgrado de UNITEC. La innovación que él nos va a presentar es juego de Business Folio. Agradecemos que puedan realizar sus consultas en el chat y el expositor las irá respondiendo durante la exposición. Sin más que agregar, le cedo la palabra a nuestro expositor de hoy, el máster Juan Carlos Almendares. Saludos, un placerazo. Me alegra muchísimo estar acá con ustedes y compartir las experiencias de cómo nosotros podemos continuar siendo aquellos que educamos, pero de una manera diferente. Vamos a, vamos a ver un poco el día de hoy un tema que es muy interesante y es cómo nosotros cambiamos nuestros paradigmas de educación. ¿Qué es lo que está pidiendo hoy el mundo en general? ¿Qué es lo que está pidiendo las empresas, el Estado? Están pidiendo que los nuevos profesionales no solamente sean personas de conocimiento, sino que sean personas que se puedan comunicar, que sean personas que pueden proponer y al mismo tiempo ejecutar lo que dicen. Así que voy a contarles un poco de lo que es el concepto y la aplicación de la gamificación educativa en una clase, una experiencia que hemos tenido, y cómo podemos nosotros pues redefinir ese rol nuestro como docentes, pasando de un conocimiento teórico a un mundo práctico, en donde le permitimos a los estudiantes que pierdan miedo y que se conviertan ellos también en parte del desarrollo de este país y pues, donde ellos estén. Primero, ¿qué es el tema de la gamificación? ¿Qué queremos hacer con la gamificación? Uno de los otros paradigmas que también existe hoy en día es que la educación muchas veces es individual. Al ser una educación individual, las empresas están buscando trabajo en equipo, desarrollo de colaboración y por eso se llaman colaboradores dentro de las industrias, empresas, instituciones del Estado. ¿Y qué está pasando en Honduras, por ejemplo? En Honduras tenemos profesionales en los cuales hemos visto una deficiencia en cómo ellos se pueden comunicar, cómo ellos pueden interactuar en equipo, cómo ellos pueden proponer. Y al momento de pues, identificar que los equipos son los que llevan adelante las compañías y no solo las personas, entonces nosotros tenemos que crear ideas y construir como grupos, como personas. ¿Y qué buscamos entonces con un concepto como de gamificación? Buscamos alrededor de decir, bueno, yo quiero jugar, quiero hacer que la educación sea más dinámica, quiero que la educación sea algo en donde pasemos un rato agradable, podamos discutir, podamos equivocarnos, podamos hacer las cosas diferentes. Y también decimos, no podemos usar inteligencia artificial, pero el mundo ya hoy ha cambiado, el mundo es la inteligencia artificial. Y cómo yo integro herramientas y le enseño a los estudiantes a que puedan confiar en la inteligencia artificial, pero no para que le haga las cosas, sino para que se vuelva alguien o algo que les va a permitir opinar mejor. Tiene que haber una sinergia entre fomentar el trabajo colaborativo y también que el equipo supera al individuo. Hoy es más importante cómo ustedes integran, si lo pueden ver en las compañías, por ejemplo, existe mucha verticalidad, no existe una análisis horizontal o llamemos integración de múltiples departamentos. Otro de los problemas graves que vemos es que hay una comunicación muy, pero muy mala dentro de lo que son nuestros colaboradores, porque no puede existir una comunicación efectiva si no tengo conocimiento y no he llevado ese conocimiento a la práctica. ¿Cómo puedo hacer? Escuchamos mucho, por ejemplo, de metodologías como Agilis o metodologías Design Thinking o
cosas en las cuales las personas tienen que opinar y proponer, comprender las necesidades tanto del cliente interno, que son nuestros colaboradores, como de los clientes externos. ¿Y cuál es la propuesta estratégica? La propuesta estratégica no es solo de un departamento. Un gerente general, un gerente financiero necesita todas las áreas para tomar decisiones y tener una visión analítica, porque hoy en día todo está basado en información. Y si ustedes y nosotros podemos manejar la información, entonces vamos a poder tomar decisiones correctas. Entonces, ¿qué es lo que la experiencia que tomamos acá fue pues un concepto que se llama Business Poly, que se lo voy a mostrar, y es llevar en un juego como Monopolio y empezar a pasar por diferentes lugares de Honduras y conocer cómo opera primero el país, para luego llevarlos a una visión centroamericana, una visión latinoamericana o americana, y luego a una visión mundial. ¿Y cuál es digamos, los pilares para manejar un concepto de gamificación que ustedes deben de considerar si es que es algo que realmente les interesa aplicar dentro de lo que es el marco sobre el cual ustedes están generando y son educadores? Primero, hablamos de que uno de los problemas que tenemos hoy es comunicación. Nos cuesta comunicarnos, nos cuesta expresar nuestras ideas por miedo, nos cuesta decir un proceso, ¿cómo lo cambio? Nos damos cuenta que las compañías son muy rígidas a veces en sus estructuras y no permiten por auditorías o bien por procedimientos, y observamos que las personas empiezan a perder la forma de cómo yo puedo hacer mejor el proceso. Te necesito una comunicación, pero al mismo tiempo necesito ejecutar lo que yo digo. Necesito colaborar con la inteligencia artificial, porque no es que me va a hacer el trabajo, pero me lo va a hacer más fácil. Necesitamos liderazgo en los docentes, necesitamos que seamos mentores. Ya no ocupamos que el profesor sea un transmisor de datos, sino que necesitamos que genere experiencia en los estudiantes. Necesitamos que no solamente somos nosotros los que trasladamos el concepto, sino que también somos los que aprendemos y le enseñamos a las personas a que tomen decisiones. Y eso va a fomentar un ecosistema donde la salud mental y el equilibrio van a ser la base de un alto rendimiento. Y he podido tener la experiencia tanto pues en mi vida profesional, en más de 35 años de experiencia, y también en mi vida eh, como docente, he aprendido muchísimo porque al conversar y al tener una relación directa con las necesidades que tienen mis clientes, en este caso que son los estudiantes, podemos transformar y generar por medio de una participación dinámica nuevas formas de educar. Así como ellos aprenden, yo también aprendo. Entonces, la experiencia se basa en que ustedes tienen que ver qué es lo que está pidiendo el mercado. Hoy en día el mercado nos pide y nos exige profesionales con una visión de análisis, profesionales que propongan, no solamente que hagan lo que nosotros les decimos como líderes. Y también ese montón de ideas, ese montón de estrategias que ponemos en un papel muy lindas, no sirven de nada si no las podemos ejecutar. Entonces, ¿cómo vamos a evolucionar hacia la generación nueva? La generación nueva no quiere estar escuchándonos solamente. La generación nueva quiere que les enseñemos en base a nuestras experiencias cómo ellos pueden crecer y ser mejores profesionales. Entonces, ya no se trata solamente de adquirir conocimiento teórico, se trata de que también les enseñemos con experiencias y nosotros aprendamos también de lo que son ellos. ¿Qué decía el modelo tradicional? Pueden ver aquí un niño. La comunicación era restringida, el maestro es quien manda. Y esto pasa no solamente en las escuelas, pasa en los colegios, en las universidades, en las maestrías. Es una jerarquía estática. El maestro es el que manda. Usted escuche, usted estudie, usted lea. Genero miedo. ¿Por qué? Porque entonces no lo motivo a que esa persona se desarrolle. Y en este caso, el maestro explica y el alumno responde. ¿Cuál es el modelo gamificado y el nuevo modelo de educación que se está viendo a nivel mundial? Es que el aprendizaje es activo, tiene que estar basado en una acción, tiene que estar basado también en que
debo de empoderar a los estudiantes para que opinen. Debo de generar adaptabilidad, me debo de adaptar y no de ser una persona rígida. Yo siempre, pues el mensaje que trato de decir es que hay que ser como el bambú, ¿no? Rígido pero flexible, porque si soy muy rígido, uno se quiebra. Y eso pasa en la realidad al manejar una compañía. El maestro y el alumno, en este caso, ambos son los que aprenden. Entonces, ¿cómo llevamos esa dinámica? Es, primero, tenemos que enseñarles que hoy en día el mejor ejemplo son los médicos. ¿Cómo yo genero un concepto primero generalizado y luego especializado? Si yo quiero tener una especialización en finanzas, una especialización en marketing digital o una especialización en tecnología o en ingeniería, yo nunca me debo de olvidar que primero un médico, antes de ser especialista, fue generalista. Y pasa lo mismo en cualquiera de las carreras que ustedes me puedan decir. Hablemos de derecho, hablemos de medicina, hablemos de ingenierías. Todas ellas requieren de un conocimiento general. Entonces, por medio de la gamificación, yo puedo hacer que los estudiantes tengan una visión primero general y luego los especializo. ¿Qué pasa cuando ustedes van a un médico especialista y le preguntan por otra área que no es la especialidad de él? Los mandan a otro médico. Y se olvidaron que estudiaron 8 años medicina. Y eso les dio una visión para tener al paciente como un todo. Y pasa lo mismo cuando nosotros lo vemos o lo aplicamos en compañías y tenemos una visión 360 de nuestros clientes, en donde podemos comprender como gerente general. Me ha tocado también pues en la vida real ya aplicada, es que si yo sé de finanzas, si yo sé de la parte comercial, de la parte de operaciones, la parte de producción, yo voy a entender todo, por ejemplo, lo que es una cadena de suministros, una cadena de valor. Vamos a poder entender todo lo que es y cómo se mueve una empresa. Pero si yo no tengo esa visión general y no le muestro esa visión general para que tomen decisiones y simulen que tienen un puesto de liderazgo en el cual tienen que decidir, las personas se olvidan y cuando llegan a ser especialistas se olvidan que estudiaron 8 años de medicina. Y pasa lo mismo en cualquier carrera. La especialización nos va a permitir destacarnos, pero la visión integral nos va a hacer que podamos trascender y eso es lo que tratamos pues de mostrar en un juego. Es ahí donde yo quiero que ustedes pues vean en una empresa cómo una compañía toma decisiones. Entonces, antes de iniciar el juego, que quiero pues compartirles, es que impartimos una clase que se llama Gestión Comercial y Plataformas Sociales. O bien podemos impartir diferentes tipos de clases. Y si yo me voy a una área, por ejemplo, de administración, en donde tenemos diferentes conceptos, yo necesito tomar una decisión. Y mis decisiones van a ser buenas o van a ser malas. Y la decisión es un simple sí o no. Pero si yo no entiendo que en un mundo de decisiones, hablemos del Estado, hablemos de que puedo ser el presidente del país, puedo ser un ministro, puedo ser un gerente financiero, un gerente de mercadeo, un gerente de operaciones, un abogado o un médico, yo necesito tener una visión general. Y para tomar una decisión, sea buena o mala, yo tengo que comprender cuáles son las necesidades de mi entorno. Tengo que saber que existen clientes, que existen áreas, que existen problemas. Pero ¿qué pasa si yo no comprendo que existen múltiples industrias en un país como Honduras? Si yo no observo de que Tegucigalpa y San Pedro Sula son dos mercados totalmente diferentes. Si yo no comprendo que el mercado de Tegucigalpa está enfocado hacia la banca, finanzas y Estado y el mercado de San Pedro Sula está enfocado hacia la manufactura, distribución, retail, y veo que ¿dónde está el mundo de las comunicaciones? ¿Dónde está el mundo de la salud? Y soy el Estado y no comprendo eso, ¿cómo puedo tomar decisiones? Si yo quiero poner un negocio y no comprendo el simple hecho de manejar la rentabilidad de una empresa, ¿cómo entonces voy a crecer en un país? Si yo no logro saber lo que es el manejo de utilidades, el control de gastos, ¿cómo tener mejores prácticas? ¿Qué dice hoy en día las mejores prácticas? ¿Por qué no comprendemos como empresarios
porque muchos de nosotros tenemos nuestros negocios y tratamos de mostrarle a los estudiantes cómo aprender. ¿Por qué no les ponemos un juego y les aplicamos todo simulando algo? Ponemos casos, pero muchas veces nos olvidamos que los casos no están asociados a la realidad de Honduras o a la realidad de Centroamérica. Entonces, ¿cómo podemos nosotros también generar, por ejemplo, decirle a las personas, bueno, yo te voy a mostrar lo que es un análisis político, económico, sociocultural, tecnológico, ecológico y legal? ¿Cómo le muestro lo que son las normas internacionales de información financiera? Y si un gerente general, financiero, comercial o de operaciones no sabe cómo se maneja, por ejemplo, algo tan simple como una norma financiera y no comprenden cómo se tiene que llevar al mercado algo, las decisiones que vamos a tomar y lo que estamos enseñando no va a ser lo más favorable. Enseñamos el concepto de gestión, que es lo mismo que administración, y decimos, bueno, hay cuatro principios básicos en los cuales nosotros tenemos la planificación, la organización, la ejecución y control, pero ¿cómo se lo enseño en un juego simple que la persona vaya comprendiendo, vaya equivocándose, vaya adquiriendo experiencia? Es así entonces como nace la idea de aplicar la gamificación, que son formas de educación, utilizando juegos, para que ustedes puedan tener una conversación más agradable con nuestros estudiantes. Y eso nace lo que es el concepto de business ball. Es un juego de monopolio. Es un juego en donde yo puedo incorporar diferentes acciones. Yo puedo generar y decirle a alguien qué es lo que tengo que hacer. Lo voy a dar y lo voy a llevar en un juego en donde le voy a enseñar todo lo que les acabo de conversar ahorita y le voy a decir, muy bien, te voy a llevar en un juego en donde vas a aprender cómo se comercializa en un país como Honduras, cómo se socializa, cómo yo utilizo las redes sociales de la mejor forma y los llevo y los reto a que ellos socialicen y generen el concepto de networking, por ejemplo. ¿Cómo los llevo también a que ellos comprendan que la digitalización hoy en día es tomar decisiones, es enseñarle? Les vamos a poner un reto, por ejemplo, con inteligencia artificial. ¿Cómo yo también los convierto en multisis? Es un multisis. Un multisis es un CEO, que es un presidente de una compañía, un CFO, director financiero, un CMO, que es director de mercadeo, y así vamos por todas las áreas en el juego, comprendiendo cómo tomar decisiones, no solamente como mi puesto, sino como yo me integro con múltiples puestos en una visión generalista para luego en la clase hacerlos y convertirlos en gerentes comerciales específicamente, porque la clase que doy es gestión comercial. Y también les enseño que no es lo mismo venderle a una industria que es el Estado, si no comprendo lo que es la ley de contratación del Estado, si no comprendo que existen diferentes formas de manejar y de desarrollar contratos para la industria textil, para la industria de la maquila, para la banca, las finanzas, manufactura, distribución, Estado, telecomunicaciones, salud. Entonces, ¿cómo yo hago un juego? Y aquí es donde quiero compartirles a ustedes la experiencia que ha sido muy, pero muy buena, en donde los motivo a que ustedes puedan aplicar diferentes formas de juegos en una educación que sea más dinámica, más activa. Vamos a comenzar, no sé si tienen hasta ahorita alguna pregunta con este tema, podemos hacer las preguntas en cualquier momento. Aquí me van a avisar si ustedes tienen alguna duda de lo que es el concepto de gamificación y cómo podemos llevar nosotros esa gamificación a la educación. Entonces, primer punto Tenemos era, una consulta, máster. dígame, sí, Nos dice Ángel Funes, ¿cómo se pueden hacer juegos en clases de ingeniería civil? ok, excelente. Por ejemplo, en el tema de ingeniería civil, yo le diría, ok, muchas veces, por ejemplo, nos podemos definir que en la parte de ingeniería, en la visión de un ingeniero, existe, por ejemplo, un juego muy, muy interesante y se lo comento yo, porque trabajo en el mundo de la tecnología.
para que usted lo pueda asociar un poco. En el mundo de la tecnología están los arquitectos, quienes son los que diseñan las soluciones. Y siempre pongo el ejemplo de la construcción de una casa. Está el arquitecto quien va a escuchar al cliente para comprender y diseñar qué es lo que el cliente quiere, cómo quiero mi casa, cómo quiero mi cuarto, cómo quiero el diseño, si quiero un diseño moderno, no, quiero un diseño clásico, contemporáneo, o estoy construyendo un edificio. ¿Qué voy a hacer? Y ahí vienen las 5 preguntas que siempre nos tenemos que hacer como ingeniero civil. Ok, existe primero un diseño. ¿Quién lo va a vender? ¿Cómo yo llevo a esa persona, al mismo ingeniero, a que aprenda a vender diseños, aprenda a comercializar lo que va a crear? Y una vez que esa persona que va a comercializar la idea en base a las necesidades de los clientes que un arquitecto creó, ¿quién es el que hace la casa? Es el ingeniero. Pero si el ingeniero no comprende las necesidades de los clientes, entonces todo aquello que diseñó el arquitecto va a ser muy complejo. Entonces usted puede empezar a jugar y hacer simulaciones en la vida real de todo lo que es un proceso de ingeniería. Y usted luego puede meter, por ejemplo, el manejo de lo que viene siendo el tema de PMOs o manejo de proyectos y cómo usted lleva el tema de gestión de ingresos, gastos y presupuestos. Cómo puede manejar, por ejemplo, presupuestos de CAPEX, OPEX en un proceso de ingeniería. Pero todo eso en la ingeniería muchas veces no lo vemos. ¿Qué pasa con los ingenieros industriales? Los ingenieros industriales tienen más conocimiento en la parte financiero-contable, manejo de presupuestos e integran con la parte de producción. Pero en ingeniería civil nos enfocamos mucho en diseño, mucho en la parte de temas matemáticos. Pero ¿dónde queda toda la parte del diseño y cómo yo vendo mis proyectos siendo un ingeniero? ¿Cómo me puedo comercializar en un mundo que funciona por el comercio? Entonces, puede ir haciendo diferentes cosas en el manejo de la ingeniería. No sé si le respondí su pregunta. ¿Okay? Luego, si nos enfocamos ahorita hacia la parte del negocio, lo primero que hacemos es, yo voy a tomar aquí bueno, ahorita lo puedo relacionar hacia los partidos de fútbol, ¿no? Puedo poner los equipos o puedo poner acá cosas que estén asociadas con el país. Y lo voy a llevar por un camino en donde les voy a enseñar cómo funciona Honduras desde la perspectiva económica, cómo funciona Honduras desde la perspectiva de negocios, cómo ellos analizan, cómo ellos critican, cómo ellos proponen. Y la idea es que, pues, en un simple juego, yo, pues, tiro los dados, muestro las reglas, y las reglas es en un juego de monopolio, ¿qué es? El que tiene más casas, el que tiene más propiedades, pero aquí se compra con dinero, en monopolio, aquí se compra con conocimiento y con experiencia. Y los retos, ¿no? Entonces, cuando yo me muevo, lo primero, por ejemplo, acá yo los puedo mover y los llevo al concepto de monetización. Y les puedo hacer una pregunta simple y les digo, díganme los principales medios de pago utilizados en Honduras. Y sobre eso podemos poner un simple juego de letras, de sopa de letras. Y al final empezamos a conversar y tomo las personas al azar. ¿Por qué? Porque definimos grupos y esos grupos soy yo el que va a dirigirlos como un director técnico de un equipo de fútbol. Yo voy a manejar a cada una de las personas para llevarlos y retarlos a que ellos puedan consultar. Por ejemplo, entonces, si yo ya hemos logrado discutir con los alumnos los diferentes medios, les enseñamos que Honduras es uno de los países para quitar la percepción. Y siempre digo que las percepciones nos destruyen, porque todos tenemos una percepción de que Honduras es un país que está relegado. Y no es así. Somos uno de los países que tiene una mejor monetización y medios de pago en todo lo que es la región. Y vemos cómo ellos pueden empezar a manejar diferentes tipos, por ejemplo, el tema de monederos electrónicos, el tema de decirles, ok, tienen a Tengo, tienen a Dilo, tienen a Cash. Y si ustedes se toman el tiempo de tomar una empresa como Tengo, van a ver que la manera en la cual ellos han llegado al mercado es por medio de la gamificación. La gamificación, ellos lo que utilizan es que motivan a que el usuario, a su cliente, empiece a jugar
y así es como logran tener mayor participación en el uso de las aplicaciones para manejar pues lo que es el concepto de monederos electrónicos. Luego vemos que pues existen diferentes formas y así sucesivamente vamos conversando. Luego los voy a llevar por algo, no me voy a detener en cada uno de ellos, pero sí les voy a ir mostrando cosas importantes. Si estamos hablando del comercio, ¿cómo yo empiezo a definir conceptos? Toda empresa del mundo tiene que manejar estos cuatro conceptos. Entonces los llevo y les digo, cuéntenme, ¿qué es todo esto? ¿Qué es para ustedes esto? ¿Qué entienden por el costo? ¿Qué entienden por gross profit o ganancias sobre ventas? ¿Qué entienden por el ingreso? ¿Qué entienden por las utilidades? Si un empresario puede manejar estos cuatro términos, puede hacer negocio. Y luego les voy a llevar a una de las preguntas más interesantes que he logrado obtener y darme cuenta, y es que si yo tengo un negocio, lo más difícil o lo que no sé es simple y sencillamente cómo se calcula un precio de venta. Entonces, retamos acá y los ponemos a discutir y ellos lo pueden buscar en cualquier herramienta de inteligencia artificial y les va a dar diferentes conceptos. Y les dice, yo soy un gerente, los llamo y les digo que necesito un precio de venta, pero tengo una duda, porque uno de los vendedores me dijo que habían dos posibles resultados. Esta simple pregunta, la mayoría, les puedo decir que casi el 95% de las veces no la pueden definir. Entonces, si yo tengo un negocio y no sé poner mi precio de venta y estamos en la última clase de la maestría o en la penúltima clase de la maestría o en medio de la maestría, ¿cómo voy a ser un empresario? Entonces, tenemos nosotros que empezar ya al darme cuenta que no conocen la forma en cómo se calcula un precio, entonces ahí es el momento oportuno para motivarlos y llevarlos a retarlos para que ellos puedan empezar a comprender lo que es el manejo del dinero. Luego los empezamos a llevar por diferentes aspectos y les decimos, ¿conocen ustedes lo que es una cadena de suministros? Hay médicos, hay ingenieros, hay abogados que llegan aquí a recibir una clase y no comprenden lo que es una cadena de suministros, no comprenden por qué si yo compro algo, tiene que llegar a una planta, tiene que llegar a una empresa. ¿Qué pasa si yo soy un grupo? Si yo soy una corporación. Entonces los llevamos por todo el camino para ponerles ejemplos de la vida real, de qué sucede en el manejo de una cadena de suministros o cadena de valor cuando ustedes son una empresa local o cuando ustedes son una corporación. ¿Y cómo empiezo yo a manejar todas estas cosas? Y empezamos a meter términos. ¿Por qué? Porque cuando yo los vaya a especializar en el mundo comercial, ellos tienen que entender todo esto. Pero no están llevando una clase de operaciones, no están llevando una clase en la cual de logística para decir, ¿por qué metemos el concepto de cadena de suministros? Todo empresario debe de manejar el concepto de cadena de suministros. Y así sucesivamente nos vamos y los llevo también y les digo que vamos a ir a la gasolinera 1 y les vamos a poner un ejercicio. Ya pudimos calcular un precio, ahora lo voy a llevar a la gasolinera. Y ustedes me tienen que decir cómo calcular el precio de un galón de gasolina. Y cómo yo empiezo entonces a generar ventas y a mover la plata en mi negocio. Todo esto lo vamos llevando paso a paso para entender que Honduras es digamos, uno de los países que tenemos al Centro de Procesamiento Interbancario, por ejemplo, y les preguntamos, cuéntenme, empecemos a dominar data. Si yo sé manejar la data, si yo sé manejar cómo es la información, les hago una simple pregunta. Díganme cuáles son los bancos, los 5 bancos más importantes del país. Y todo el mundo opina, pero si no tengo información, hoy no soy un líder que puede tomar decisiones. Entonces, lo llevamos a entender el mundo de la banca comercial y por qué se miden los bancos, quiénes realmente son los bancos, amparados en lo que dice la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Luego lo llevamos al mundo de lo que es el CEPROBAN, que es el Centro de Procesamiento Interbancario, y les contamos una historia. Les contamos la historia de cómo Honduras se convirtió en un país que tenía un problema enorme en la economía llamado floating, porque había mucho cheque, y luego lo llevamos entonces a que apliquen el concepto del ACH. Y cómo esto, el ACH en Honduras, por medio de lo que fue
uno de los proyectos más grandes que ha habido en el país de integración. Tomamos las mejores experiencias de México, de Bolivia, de Colombia, y luego llevamos esto y nos hemos convertido dentro de los pocos países que tienen todos estos servicios financieros y nos han llevado a desarrollar lo que hoy con todos ustedes conocen como lo que es la banca digital. Entonces, les vamos enseñando poco a poco con ejemplos de cómo ellos tienen que comprender y saber que si yo no sé del sector financiero, no sé cómo opera la monetización del país, va a ser muy difícil que yo pueda tomar decisiones. Y asimismo, entonces lo llevamos a Palmerola, o me lo llevo a un análisis en donde les digo, bueno, ustedes son universidades. Quiero que ustedes tomen a las dos universidades más importantes del país y quiero que como usuarios se metan en una red social y ustedes logren todo esto. Si ustedes pueden hacer todo esto, les digo, en la red social, ustedes me van a convencer. Y paso a paso lo vamos viendo para que ellos vayan aprendiendo, metiéndose en una red social como, por ejemplo, yo puedo agarrar ¿cómo se llama? Instagram y les digo, yo me quiero matricular desde Instagram en la universidad. Y cuando ellos ven que no se puede, no es el hecho de decir que no tenemos la capacidad como universidades. Es decirle, hay una oportunidad para que ustedes no solo vean los problemas, sino que lleven soluciones. Y una vez que empiezan a ver los términos, los empiezan a utilizar en diferentes formas para manejar algo. Y les damos también, y les preguntamos, cuénteme, ¿qué ha aprendido en el camino? O si no, yo le puedo decir a ellos, los voy a llevar al estadio. Y en el estadio les enseño cómo ellos pueden empezar a manejar todo lo que es la comercialización del deporte. Y empezamos a meternos en redes sociales. Empezamos, por ejemplo, a decirles, miren, quieren ustedes comparar lo que es una empresa como Lady Lee. Y los meto dentro de Lady Lee a la página de ellos, a las redes sociales de ellos, para que hagan toda la transaccionabilidad que pueden. Y les digo, yo quiero pagar con un monedero electrónico en Lady Lee. Y se dan cuenta que no se puede. Yo quiero pagar con una transferencia inmediata y quiero que me entreguen el producto y ahí es donde empezamos a integrar los conceptos de cadena de suministros, cadena de valor. Ellos empiezan a ver qué son los conceptos de front office, de back office para manejar lo que es un comercio. Y ahí, como ustedes podrán ver, les estamos enseñando conceptos de comercializar, estamos enseñando socialización, estamos empezando a ver cómo poco a poco los llevo al mundo digital y luego, ¿cómo generamos múltiples industrias? Hablemos de banca, hablemos del Estado, hablemos de cómo es que una universidad tan grande, con más de 100,000 estudiantes, creo que está ahorita la universidad, ¿cómo yo puedo ser más competitivo? Y los motivo a que ellos lleguen y ofrezcan sus servicios como profesionales a estas empresas. Y asimismo, yo llego luego, los voy llevando por esto. Hacemos también, por ejemplo, ideas en donde les voy a decir, miren, yo quiero que ustedes le calculen el salario a una persona. Si ustedes quieren tener un negocio, tienen que manejar el pasivo laboral, tienen que manejar gente, tienen que manejar ustedes recursos, tienen que aprender de presupuestos. ¿Por qué no saben cómo manejar presupuestos de capital de inversión o el manejo de OREX, OPEX con gestión de gastos? Y que ustedes hagan una inversión de un negocio en 5 años. Pero si ustedes no logran manejar su pasivo laboral en Honduras y luego llevarlos a Centroamérica y luego enseñarles que existen diferentes cosas, entonces los propongo y les digo, hagamos un análisis, tomemos un negocio, ¿qué quiere usted poner de negocio? Y así es como estamos jugando. Y luego, como yo sé que todos están usando ChatGPT, Copilot y cualquier herramienta de inteligencia artificial, entonces los llevo al reto que les quiero poner. Y el reto que les quiero poner es, ¿quién sabe más? ¿Tu persona o la inteligencia artificial? Y he tenido pues la ventaja de manejar pues, mi experiencia de manejado, pues estoy en una empresa de tecnología y logro y comprendo muy bien porque manejamos mucho lo que es el tema de inteligencia artificial. Entonces les llevamos a ellos a una pregunta y les digo, ok, ya empezamos a ver cómo se maneja un precio,
los voy a llevar a que ustedes aprendan algo. Y yo sé que esta pregunta que les voy a hacer acá, ninguna de las herramientas de inteligencia artificial me va a dar la respuesta correcta. ¿Y qué hago? Les muestro un caso, les digo, ok, vamos a hacer una empresa, les puedo poner que sea Toyota, les puedo poner que sea Auto Excel, le puedo poner cualquier empresa del país. Y esto es algo de la vida real. Y les muestro y les enseño luego a qué, a que ellos me enseñen cómo manejan las herramientas de inteligencia artificial. Y ustedes se van a asustar de todo lo que ellos saben, pero no saben preguntar. Y quien no sabe preguntar es porque no tiene la experiencia. Tal vez tiene el conocimiento, pero ninguna herramienta de inteligencia artificial, porque además de que alucinan, les va a dar la información si yo no les sé preguntar bien. Entonces, ¿qué hacemos con esto y qué les demostramos? Yo los molesto y les digo, miren, mentir o mentiroso es lo peor que pueden hacer. ¿Cómo ustedes aprovechan y los llevan a enseñarles una simple palabra a ellos les va a cambiar todo el significado? Y luego, pues cada uno de los grupos me muestra cómo calcula y yo ya sé cómo le están preguntando a la inteligencia artificial. Entonces, los llevo después a la realidad y les digo, esta es la respuesta. Y en el 99.99 veces por ciento me dicen, ninguno de ellos me puede dar la respuesta. ¿Por qué? Porque solo se enfocan en lo que les enseñan, no en lo que ellos analizan, no en lo que ellos pueden investigar y proponer. Entonces aquí se les demuestra en un juego que la inteligencia artificial no es la opción. La opción es que ellos sepan y que se conviertan nada más en alguien que me va a ayudar a manejar grandes volúmenes de información. Y luego los llevo al Estado y en el Estado les puedo enseñar cómo se maneja el gobierno, cómo yo puedo generar iniciativas para proponer mejoras. Les hacemos propuestas y les digo, ok, defíname ya, habiendo visto todo lo que hemos platicado, cómo podemos mejorar la salud del país, cómo podemos mejorar lo que es la educación del país, que son sabemos, pues todos nosotros que estamos acá, que son dos de los problemas más grandes que tiene nuestro hermoso país. Y luego lo llevo a la banca central, porque es diferente manejar bancos centrales, bancos de segundo piso, que la banca comercial. Y les enseño cómo la banca empieza a integrarse para generar resultados. Los llevo también en diferentes áreas de lo que es el Estado. Les genero también opciones para llevarlos a los tipos de empresas y les digo, bueno, díganme ustedes qué es un grupo de empresas. Y ponemos ejemplos. Yo puedo poner a grandes compañías como tenemos, por ejemplo, un grupo CAFI. El grupo CAC, que es una empresa de Honduras que se está regionalizando. O podemos llevarlo con un banco y le decimos, mire, podemos tomar un Banco Atlántida que tiene múltiples empresas de diferentes giros y de diferentes áreas. Y así lo empiezo a preguntar y cada una de las preguntas es un reto. ¿Por qué? Porque me tienen que dar respuestas en base a lo que comprenden y no respuestas en base a una pregunta en donde yo solamente quiero una respuesta. Y al final les enseñamos que por eso es que se llama gerente general, porque un gerente general es el que tiene que tener la visión completa de toda una organización. Un presidente tiene que tener, o un ministro tiene que tener la visión completa de lo que va a gestionar. Y así es entonces como por medio de un simple juego logramos tener una visión generalista para luego iniciar la clase haciéndolos o convirtiéndolos en especialistas. Esto es parte de un juego. ¿A qué los motivo yo? A que ustedes creen sus propias ideas, creen formas nuevas de educar. Les puedo compartir mi experiencia y les puedo decir que ha sido muy gratificante, exitosa. No siempre los estudiantes van a quedar contentos con uno, pero esta forma de educación ha logrado que los estudiantes puedan darme una calificación positiva porque uno les transmite, juega con ellos, se pone en el mismo nivel de ellos, les dice equivóquense. Aquí nadie lo va a regañar. En el examen no se pueden equivocar, les digo, pero aquí equivóquense, opinen, rétense y pierdan el miedo a opinar y a proponer. Eso es el juego, eso es lo que quería pues compartirles a ustedes, una idea, y yo quisiera que en el concepto de gamificar juntos para el futuro creemos estos
arquitectos o nosotros seamos los arquitectos de esta nueva generación. Demos el concepto, demos la educación en base a formas sencillas y formas en las cuales nosotros podamos transmitir nuestra experiencia. Lo que vale es nuestra experiencia, porque el conocimiento que tenemos lo hemos llevado a la práctica. Así que esto era una breve conversación. Si tienen ustedes consultas, con mucho gusto, se las puedo responder. Y por acá tenemos una consulta en el chat. Nos dice la docente Claudia Ramos. ¿Me confirman, por favor, la plataforma que usó el expositor para hacer el juego? Sí, esto se utiliza Genially. Ustedes pueden utilizar múltiples plataformas. Genially es una plataforma para generación de presentaciones y esto trae muchos conceptos de gamificación para la universidad, la versión que uno pues paga, y le sirve mucho a uno para también aprender, interactuar, también tiene conceptos de inteligencia artificial, ¿verdad? Y le proporciona ideas de cómo usted puede plantear nuevas formas de educar a las personas. Ok. Y tenemos otra consulta. Después de utilizar esta metodología, este juego, ¿cuál ha sido el feedback, la retroalimentación más reveladora que usted ha tenido de parte de los estudiantes sobre esta experiencia? Mire, las cosas más interesantes, le voy a contar algunas de ellas. Una es, por ejemplo, un estudiante me llamó aparte y me dijo, mire, máster, yo quiero que me deje de enseñar para ser un empleado. Yo quiero que usted me enseñe a ser un empresario. Entonces le dije, ok, la vamos a enseñar y le vamos a aplicar todo este juego que estamos haciendo, lo vamos a llevar a una realidad. Y ha sido una persona que hoy en día maneja mucho por medio de las redes sociales y ha generado ingresos interesantes aplicando diferentes metodologías que no nacieron específicamente de su servidor, nacieron del comentario que le dieron el resto de los estudiantes. Entonces, aplicando, por ejemplo, también otros de ellos lo que es la optimización de procesos. Cómo los estudiantes, por medio de un juego, empezaron a generar ideas y al momento de hacer los trabajos, se asustan porque dicen, chica, ¿cómo puede este montón de personas empezar a opinar y generar nuevas formas de hacer las cosas? Y los trabajos que presentan son excelentes. La forma en cómo ellos también resuelven los exámenes lo hacen distinto porque me he dado cuenta que haciendo que ellos pierdan el miedo de opinar por medio de un juego, el resultado es muy positivo. Y le puedo decir que hay clases que hasta están arriba del 90% y el nivel de exigencia de la clase es muy alto, porque el reto es también muy grande. Entonces eso es muy positivo porque además de que yo estoy aprendiendo por medio de un juego y de preguntas y llevarlo a una realidad país, aplicándolo en múltiples industrias, entonces yo también, la gran, pues creo yo, la mejor que pasa es que aprendo muchísimo. Eso es lo que Ujú. le puedo comentar. Excelente, muchas gracias. Nos preguntan también de qué manera está diseñado el juego para fomentar el pensamiento crítico y la negociación real entre los estudiantes durante la sesión. Ok, el juego, la idea es que si yo, por ejemplo, le hago un planteamiento, el pensamiento crítico es, yo, por ejemplo, le puedo decir, acá le digo, mire, yo quiero que usted evalúe a Lady Lee, critíquelo. Yo le digo, yo quiero que usted me haga una opinión objetiva de qué le falta, qué necesita Lady Lee para que usted, cliente, usted persona, usted grupo de personas que son un grupo, me digan cómo sería más fácil o cómo yo pudiera hacer que Lady Lee fuera el número uno vendiendo. O Dionsa, ¿verdad? ¿Qué le gusta, qué no le gusta, qué proponen? Porque al final, la idea de esto es que muchas veces, y ustedes se fijan, nuestra cultura es una cultura de crítica. Crítica a los procesos, crítica al negocio, crítica a mi puesto de trabajo, pero la gente no propone. Entonces, por medio del juego, lo que hacemos es que los motivamos a que propongan, a que no se quejen. Y luego lo llevo a su empresa. Y no solo pongo a Lady Lee, les digo que agarremos su empresa, critiquémosla,
pero en una crítica constructiva con propuesta. Porque recordemos, el objetivo de esto es que la gente comunique qué es lo que opina, pero también proponga, no solamente critique. Eso es el concepto que se busca con esto. Excelente, muchas gracias, Master, por responder a todas las consultas. Pues ya no tenemos consultas, pero sí algunos comentarios que vamos a leer en este momento. Nos dicen por acá, excelente, estoy encantada con este tipo de metodología, brillante exposición y pues los demás docentes también agradeciendo. Así que muchísimas gracias, Máster Almendares, por su participación. Y pues estamos seguros que todos nuestros docentes van a ir a revisar esta herramienta de Genially u otras herramientas también de gamificación para poderlo implementar en sus espacios de aprendizaje. Así que en este momento cedo el espacio a mi compañera, la licenciada Celeste Salinas, quien va a dar las palabras de cierre a este evento. Gracias, Karen. Buenas noches a todos. Reiterando el agradecimiento, Máster, por el espacio, por su tiempo y también por la preparación de compartir esta herramienta con los docentes a nivel nacional. Sabemos que va a ser de mucho provecho, ¿verdad? Y creo que nos manda a todos a jugar Monopoly nuevamente, ya que algunos pues no jugamos hace mucho tiempo. La gamificación es una metodología muy llamativa para los estudiantes, como lo compartí en Máster, es aprender jugando, ¿verdad? Pero aprender en un contexto real, en situaciones reales. Algo que a mí me llamaba mucho la atención es que ponía cosas de nuestra ciudad y de nuestro país, Tegucigalpa, Comayagüela, el centro, y eso nos da un contexto muchísimo más real. La grabación de este evento, de este taller, se va a estar compartiendo a través de la comunidad de aprendizaje en Vive Engage. Si usted no es parte de la comunidad de aprendizaje, nos puede contactar para así nosotros invitarle, ¿verdad? A esta comunidad donde se comparten diferentes metodologías, grabaciones, invitaciones de todas las actividades que hacemos como área de innovación educativa y desarrollo docente. También tenemos un canal de YouTube donde estas grabaciones se suben, ¿verdad? Donde usted también no solo puede explorar esta exposición, sino también todas las exposiciones que se han presentado en los viernes de innovación educativa. Reiteramos nuestro agradecimiento por su espacio, por su tiempo, por tomarse esta hora para aprender un poquito más acerca de la gamificación. Sin más que agregar, muy buenas noches a todos. Feliz fin de semana. Muchas Gracias, gracias. Celeste, y Un placerazo. gracias, Máster. Y a todos los docentes, pues gracias por acompañarnos y los esperamos en el siguiente viernes de innovación educativa. Si alguien quiere presentar una innovación, pues también nos escribe al correo de innovación educativa. Gracias y feliz tarde. Feliz Hasta fin de luego. Hasta semana a luego. todos.